No me sale en la pantalla. Ya, vamos a realizar el tema. Proyectar a la primera, ya está, ¿no? Vamos a ¿dónde tengo que? Acá. No estoy pudiendo ver en la pantalla. A ver, de nuevo. WhatsApp. Sí se ve, ¿verdad? La primera diapositiva, ¿ya? Vamos a hablar del control motor de la médula espinal y vamos a hablar de los reflejos medulares. La primera, esta creo que es la segunda ya. A ver, dale atrás. Ya, la primera, por favor. Ya, muy bien. Vamos a indicar que las señales sensitivas que llegan al sistema nervioso central lo hacen a través de receptores sensitivos que están ubicados en todo el cuerpo. Esta información va a ir hasta la médula, luego al tallo cerebral, va a ir a la corteza sensitiva y de ahí va a conectar esta información con el área motora desde el lóbulo frontal. Estas señales sensitivas se van a conectar en el tallo cerebral, o es decir, el tronco encefálico, en los ganglios basales, en el tálamo, la corteza sensitiva y luego va a ir a la corteza motora. Desde allá van a venir las órdenes desde la corteza motora del área 4, van a ir la información hacia la médula espinal a través de la vía piramidal. La vía piramidal puede ser directa o puede ser cruzada a nivel del bulbo raquídeo y en la médula se van a generar circuitos neuronales para que se puedan dar respuestas motoras adecuadas, como por ejemplo el vaivén de los miembros cuando estamos caminando, cuando giramos el cuerpo, cuando corremos o ponemos o cruzamos una línea haciendo equilibrio. Estas señales son enviadas desde el cerebro hasta las motoneuronas del asta anterior. ¿Cuál es la organización de la médula espinal para las funciones motoras? Como les decía, van las señales sensitivas por las raíces posteriores, que son aferentes, sensitivas y ascendentes, y van a dar respuestas reflejas, inmediatas, rápidas en la médula espinal. Y otras vías van a subir al tallo, a la corteza sensitiva y, repito, va a ir hacia la corteza motora. De la corteza motora va a bajar información hacia la médula espinal, hacia las motoneuronas anteriores, donde vamos a tener las motoneuronas alfa, que son la mayor cantidad, ¿no? El 50% del 100% de motoneuronas, las de tipo alfa, que van a dar respuestas motoras eferentes y descendentes, que tienen 14 micras, ¿no es verdad? Luego las motoras gamma, que son mucho más pequeñas, de tipo A gamma, y de 5 micras, que inervan las fibras intrafusales tanto del uso muscular y como del tono muscular. Luego tenemos el tercer grupo de neuronas,
que son las interneuronas, que son muy pequeñas, son muy excitables, van a estimular 1500 disparos por segundo y dan respuestas integradoras, dan respuestas o crean circuitos divergentes o convergentes de descarga repetitiva. Esta es la vía córtico-espinal. Y finalmente tenemos el último grupo de neuronas motoras, que son las células de Renshaw, que son de tipo inhibidoras, ¿no? Son también pequeñas. Entre los distintos niveles de la médula espinal, vamos a ver que hay niveles que se conectan de la cervical 1 a la cervical 3, por ejemplo, o la de la dorsal 4 a la dorsal 5 y la dorsal 6. En esta diapositiva vamos a ver un esquema donde vemos los receptores sensitivos, y estos receptores sensitivos son los únicos, entre comillas, motores que van a ir del uso muscular y del órgano tendinoso de Golgi. Los usos musculares van a determinar o se van a estimular dependiendo del grado de longitud, o sea, responden al estiramiento de las fibras, mientras el órgano tendinoso de Golgi, como su nombre lo indica, va a dar una información del grado de tensión muscular. A ver la siguiente diapositiva. No, antes entonces estamos. Continuamos. Bueno, vamos a ver en el uso, en el uso muscular, vamos a ver que hay fibras intrafusales y fibras extrafusales. Las intrafusales son pequeñas y las extrafusales son mucho más grandes y van a producir las terminaciones alfa y la terminación gamma. El uso muscular tiene una longitud más o menos de 3 a 3 milímetros y tiene una cantidad de 3 a 12 fibras musculares intrafusales y extrafusales. Creo que función receptora del uso muscular. A ver, continúa, no, la siguiente. La siguiente. No, seguimos. Estás proyectando el capítulo 56, si no me equivoco. A ver, tienes que proyectar al capítulo 55. En un momento, doctor. Ya está, doctor. A ver, la primera diapositiva. Doctor, disculpe, no se le escucha.
Doctor, su micro está apagado. Ahora sí me oye. Sí, Ahora sí, Doc. ya. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, en el lado derecho vamos a ver a la médula espinal un corte donde vemos la substancia gris central y la substancia blanca a los lados. Es decir, tiene el cordón anterior, posterior y medio. Vamos a ver abajo las fibras del uso muscular. Este uso muscular tiene fibras intrafusales y extrafusales. Tiene la parte extrema, a los extremos, el órgano tendinoso del Golgi, de donde van a salir fibras de tipo 1A y de 1B, que van a ir hacia las astas posteriores, y de ahí de las astas posteriores van a hacer sinapsis en las motoneuronas a través de las interneuronas de las astas anteriores. Luego tenemos que de esas astas anteriores van a salir las motoneuronas alfa-gamma y que van a ir hacia tanto al uso muscular, a las fibras intrafusales, como a las fibras extrafusales. La siguiente, vamos a ver la función receptora del uso muscular. Vamos a ver en el lado derecho que tenemos las fibras alfa y gamma de 14 y 5 micras, que están formando o van a formar la terminación primaria alfa y la terminación primaria que va a ir hacia gamma, ¿no es verdad? Hacia las fibras intra y extrafusales. Luego tenemos la terminación primaria y la secundaria, de donde salen las fibras sensitivas tipo 1A y 2, que van a ir hacia la médula espinal. Esta inervación motora del uso muscular, ya les decía, tiene 3 a 10 milímetros de longitud, tiene entre 3 a 12 fibras. Vamos a ver que la inervación sensitiva del uso muscular tiene una función receptora, ¿no es verdad? Es decir, que está en la parte central. La parte central no tiene elementos contráctiles y funciona en función al alargamiento o acortamiento de las fibras intrafusales. Tiene dos tipos de terminaciones sensitivas, las terminaciones ánulo-espirales y las terminaciones secundarias de fibra tipo 2 de 8 micras y las ánulo-espirales de tipo 1A de 17, que transmiten a una velocidad de 70, son muy rápidas, de 70 a 120 metros por segundo. En la parte inferior vamos a tener, en la parte central, vamos a ver, es la que no se contrae porque tiene pocos filamentos de actina y de miosina, y los que se contraen son los extremos, no la parte central. La siguiente, las fibras intrafusales, como les decía, tienen dos terminaciones, las fibras de la bolsa nuclear y de la cadena nuclear. Estas fibras intrafusales de la bolsa y de la cadena nuclear tienen respuestas dinámicas y respuestas estáticas. Dos tipos de fibras intrafusales. Repito, fibras de la bolsa nuclear y de la cadena nuclear. Luego vamos a ver que hay una terminación sensitiva primaria que es activada por fibras intrafusales de la bolsa y de la cadena nuclear. Y las terminaciones secundarias
solamente de la cadena nuclear. Estas van a tener respuestas por estímulos de las terminaciones primarias y secundarias del receptor que responden al grado de longitud, es decir, al grado de alargamiento, y van a producir una respuesta estática. Cuando se estira un músculo, no lo hace bruscamente, lo hace lentamente y va a estimular las fibras primarias, las terminaciones primarias y secundarias. Mientras, cuando la respuesta de la terminación solo es primaria y no secundaria, esta responde al grado de velocidad del cambio de longitud del receptor. A esta respuesta dinámica se la va a estimular las fibras ganas dinámicas de la bolsa nuclear. A esta se llama fibra estática. Reflejo mío, la siguiente. ¿Para qué sirve todo esto? Cuando hacemos un examen neurológico, cuando estamos haciendo la exploración del sistema motor, vamos a fijarnos que vamos a hacer reflejos osteotendinosos, como su nombre lo indica, a nivel de las articulaciones y donde están los tendones. Estos reflejos miotáticos dinámicos o de estiramiento musculares van a producir señales potentes desde las terminaciones primarias de los ojos, originados por el estiramiento o distensión rápida. Van a ir hacia la médula espinal y van a producir una contracción refleja. Golpeamos y producimos un movimiento reflejo. ¿No es verdad? El reflejo dinámico es una señal un poco más débil, pero tiene un prolongado periodo como respuesta refleja dinámica. Deriva de señales receptores estáticas transmitidas por terminaciones primarias y secundarias. Produce un grado de contracción muscular que puede mantenerse constante. Nosotros hacemos un reflejo y puede continuar un reflejo en Boyle. En la parte derecha vamos a ver el uso muscular, vamos a ver el nervio sensitivo y la respuesta motora, que puede ser monosináptica o multisináptica. Esto va a producir una función amortiguadora de los reflejos miotáticos dinámicos y estáticos en la contracción del músculo liso. El reflejo miotático tiene la capacidad para evitar muchas oscilaciones, es decir, o sacudidas. Esos son los movimientos corporales que tiene el cuerpo. Cuando nos movemos, no se queda ahí. Si se fijan, tiene una aceleración y desaceleración. ¿No es verdad? Para eso sirve este reflejo miotático, para generar una respuesta, pues, de amortiguamiento o que el movimiento sea suave y elegante. La siguiente, por favor. En esto vamos a ver cómo interviene el uso muscular en la actividad motora voluntaria. 33% de las fibras motoras están dirigidas hacia las fibras eferentes de tipo A y también a las de fito alfa tipo A. Señales que pueden venir, por ejemplo, de la corteza motora. Cuando nos ordena el cerebro, el área 4, la circunvolución motora frontal ascendente, nos indica mover una determinada parte del cuerpo. Esta orden va a ir hacia las motoneuronas que reciben un estímulo y generan una coactivación de las motoneuronas alfa y gamma para que se contraiga el músculo y estimule a las fibras extrapusales y a las fibras intrapusales del uso muscular. La coactivación impide que el reflejo se oponga a la contracción del músculo, es decir, se genera un movimiento. ¿Qué áreas específicas regulan este sistema motor gamma?
Estas producen respuestas motoras, se llama MET, motoras eferentes y descendentes. Este sistema eferente se activa con señales que vienen del bulbo, de los núcleos reticulares, del cerebelo, de los ganglios basales, de la corteza cerebral, y van a ir hacia las motoneuronas. Esta porción reticular del tallo cerebral va a inervar o va a producir una estimulación de los músculos antigravitatorios, los cuales van a generar una respuesta amortiguadora durante el movimiento de marcha o cuando estamos corriendo. El sistema del uso muscular estabiliza la posición del cuerpo cuando estamos corriendo, cuando estamos caminando, ¿verdad? La siguiente, ¿qué aplicaciones tienen todo esto que estamos hablando, tanto del uso muscular como del órgano tendinoso de Golgi? Cuando estimulamos un tendón, vamos a un tendón rotuliano con un martillo, vamos a generar una respuesta refleja miotática dinámica o una respuesta que se va a generar en sacudidas, va a ir hasta la médula, rápidamente viene la respuesta, como estarán viendo ahí. La información va a ir por fibras de tipo 1A y las de tipo 2, y va a haber respuestas por fibras motoras gamma y alfa. Van a generar una respuesta oscilatoria, ¿no es verdad?, que genera sacudidas motoras. Aunque no está en el tema, vamos a ver que los reflejos osteotendinosos pueden estar aumentados, pueden ser normales o pueden ser hiporreflécticos o anulados. Se catalogan una respuesta hiporrefléctica es de 0 a 1 cruz. Lo normal son 2 cruces y 2 a 3 cruces. Y la hiperreflexia son más de 4 a 5 cruces. Así se califica cómo es una respuesta. Por ejemplo, una respuesta con oscilaciones muy fuertes es 5. Una respuesta que golpeamos y no tiene respuesta sería 0. La siguiente. El reflejo tendinoso de Golgi, el órgano tendinoso sirve para regular el grado de tensión. Cuando yo me toco el antebrazo y veo y hago un movimiento o hago un movimiento reflejo, vamos a ver que hay una cierta resistencia. A eso se llama tono muscular. Esto está regulado por el órgano tendinoso de Golgi, ¿no es verdad?, que va a mandar fibras sensitivas hacia la médula espinal y va a dar respuestas motoras hacia el órgano tendinoso o a las fibras intramusculares o fibras extrafusales o intrafusales. Este estímulo del órgano tendinoso manda, como les dije, por fibras de tipo 1B hacia la médula, hacen sinapsis y dan respuestas inhibidoras o excitadoras, dependiendo del estímulo. ¿Qué hace el órgano tendinoso? Evita un exceso de la tensión muscular, es decir, evita que se rompan, en una palabra, las fibras, ¿no? Su carácter es más de tipo inhibidor y genera una respuesta de retroalimentación negativa. La siguiente. La función del uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi en ambos, vamos a ver que este controla los movimientos de alargamiento o acortamiento o va a generar cambios en el grado de tensión muscular. Vamos a ver que cuando nosotros nos pinchamos, digamos, la mano, vamos a ver que al mismo tiempo retiramos y hacemos el movimiento contralateral, es decir, un reflejo primero flexor y un reflejo de retirada.
alejándose del lugar donde nos hemos pinchado. Esta respuesta es una respuesta refleja medular, ¿no es verdad? Este mecanismo neuronal del reflejo flexor responde a un estímulo doloroso, como les decía. Se aparta la mano y esto lo hace a través de las fibras interneuronas y de las motoneuronas, que crean circuitos convergentes o divergentes o de inhibición recíproca, o va a estimular a músculos antagonistas o agonistas para producir luego una descarga neuronal. La siguiente. El reflejo extensor cruzado. Después de un estímulo, se produce un reflejo flexor y luego se genera un reflejo extensor cruzado, es decir, del otro lado del cuerpo. Ahí está viéndose cómo se puede producir, cuánto dura y cuánto de contracción, ¿no? Se genera unos 200 a 500 milisegundos después del estímulo. Pero esta respuesta no es permanente, se va a inhibir por un circuito de inhibición recíproca que está asociada a la inhibición de un otro grupo muscular. La siguiente, creo que ahí estamos. Esto va a generar reflejos posturales, ¿no es verdad? Reflejos posturales cuando estamos caminando para tensar las extremidades, cuando generamos el movimiento muscular. El reflejo cuando caminamos, no caminamos, como se llama, agachados, sino enderezamos o nos vamos a ir hacia un lado o al otro lado, dependiendo de qué pie estamos movimientos. Estos reflejos sirven para determinar los movimientos. Exploramos cuando haciéndole caminar o caminar hacia adelante con una extremidad erguida y va a generar una marcha recíproca de la extremidad. No caminamos con los pies o las manos generamos en un movimiento de vaivén, en forma diagonal de las 4 extremidades. Cuando hacemos un reflejo de galope en un animal, en un perro, vamos a ver que existe un reflejo cruzado del miembro anterior izquierdo con el miembro inferior derecho, ¿no es verdad? Que hace que genere que podamos caminar. Y cuando estamos corriendo, los animales hacen las 2 extremidades adelante y las 2 extremidades hacia atrás. ¿Qué genera esto? La siguiente, reflejo de rascado. Cuando tenemos nosotros un prurito o un cosquilleo, hay una parte sensitiva y un movimiento de vaivén, ¿no es verdad? De ida y vuelta. Estos reflejos sirven para generar respuestas ante un estímulo de picor o cosquilleo. Pero hay respuestas patológicas que producen un espasmo muscular. Por ejemplo, cuando nos fracturamos, vemos que el miembro se pone en contracción, ¿no es verdad? Genera un espasmo muscular. Cuando tenemos un abdomen agudo por una peritonitis o una apendicitis, una inflamación de todo el peritoneo o una infección, vamos a ver que el abdomen está blando como en tabla y la respuesta es una tensión exagerada. ¿Qué son los calambres musculares? Es un factor irritante o perturbación metabólica que desencadena una contracción como un mecanismo de defensa, de autorregulación. Se genera un mecanismo de retroalimentación positiva, generando una contracción cada vez mayor. Hemos terminado. Lo más importante de este tema, hay reflejos con el cambio a nivel del tono vascular de las arterias, genera sudoración, hay reflejos de la médula espinal intestinales, peritoneales, reflejos de evacuación de la vejiga cuando
nos hacen chorrear agua sobre la región de la vejiga o abrimos una pila para orinar. Reflejo de autónomos activa, hay una exageración, ¿no? Genera un espasmo flexor. Generan esto cuando hay una sección medular, un efecto de evacuación de la vejiga y del colon, ¿no es verdad? Vamos a ver que cuando hay una sección medular, hay cambios en la presión arterial y hay sudoración. Cuando hay una sección. Cuando se secciona la médula espinal, la presión arterial, que era normal por el vasoespasmo, va a disminuir y van a generar reflejos bloqueadores que pueden acabar después de un tiempo activándose. Los reflejos sacros que controlan el vaciamiento de la vejiga pueden quedar abolidos y después de una sección de medular, después de semanas o meses, pueden aparecer, pero no generan un movimiento contráctil adecuado, sino una respuesta de aumento del tono muscular. La siguiente. Eso sería todo, doctor. Sí, gracias. El viernes vamos a continuar con el tema número 56, que es el control motor por la corteza y el tronco encefálico. Les agradezco que tengan un buen día. Nos vemos el día viernes.